¿Crees que los pueblos medievales eran prudes sexualmente reprimidos que lo hicieron por un agujero en una hoja? Mañana te despertarías para encontrar a los juzgadores exigiendo examinaciones médicas íntimas en el tribunal mientras los inspectores certificados verificaban la salud de tu miembro para la casita. La sexualidad medieval no era privada. Fue un espectáculo público en el que los bishops que proponían grandes empresas de entretenimiento y nuevos casados necesitaban testigos para verificar su unión. Una examinación falsa podría costarte todo. Aquí está la verdad disturbante sobre la sexualidad medieval. La sexualidad que hace que las aplicaciones modernas parezcan servicios de la Iglesia. Desde el siglo 1100 hasta el 1500 he descubierto evidencias de prácticas sociales tan bizarras, tan públicamente invasivas que harían que la televisión de hoy parezca un documental de la naturaleza. Lo que vas a escuchar no es enseñado en cualquier clase. Es la verdad infiltrada sobre cómo nuestros antepasados transformaron asuntos íntimos en espectáculos públicos que asombrarían a audiencias modernas. Vamos a viajar por los 7 niveles de la insanidad social medieval. Primero, el sueño de las pruebas de salud donde tus habilidades personales se convirtieron en evidencia en la sala de juicio. Luego, la verificación ceremonial donde la casación consumida requería una audiencia de nobles. Vamos a exponer cómo los bishops dirigían empresas de entretenimiento mientras preguntaban por la puridad moral. Vas a descubrir por qué los médicos medievales literalmente prescribían satisfacción íntima. Vamos a revelar los métodos de salud mortales que arriesgaban más que las condiciones en las que se trataban. Vas a aprender sobre las potencias de atracción que requerían ingredientes disturbantes y preparación peligrosa. Y finalmente, la humiliación pública y los punimientos adultos donde los esposos enfrentaron rituales en la comunidad. Cada revelación te hará más agradecido por la privacidad moderna que nunca has sido en tu vida. Empecemos con el procedimiento legal más humillante en la historia humana, las pruebas de salud medieval donde tus habilidades íntimas se convirtieron en evidencia pública. Imagínate esto. Es 1370 en York, Inglaterra. Ian Sanderson está en una casa de juicio mientras que múltiples examinadores certificados asesoran su condición física. El escritor de la casa de juicio recuerda meticulosamente los resultados. Esas son las palabras actuales del documento legal. Pero aquí es lo que la mayoría de la gente no realiza. Este no fue un evento bizarro. Este fue un procedimiento legal estándar en toda Europa medieval. Si tu esposo afirmaba que no podías cumplir las tareas maritales, te enfrentarías a un proceso público donde la fallecidad significaba perder tu casamiento, tu regalo y tu entero estado social. Imagínate un juicio de divorcio moderno que requiere demostraciones médicas íntimas frente a jueces, expertos médicos y inspectores certificados cuyo trabajo era verificar tus habilidades. Eso fue justicia medieval. La sala de examinación era un cuarto de juicio especialmente diseñado que existía en grandes ciudades de Europa. Imagínate una habitación de piedra con ventanas altas, bancos de madera para observadores y una plataforma elevada donde el acusado se sentaría. Los inspectores certificados, normalmente experienciados practicantes médicos o esposas medianas seleccionadas por el tribunal, llegarían con sus badges oficiales de oficina. El proceso era metódico y asombroso. Primero, la persona sería examinada mientras los oficiales del tribunal observaban. Luego, la evaluación comenzaría. Los examinadores realizarían asesoramientos usando métodos documentados en los registros del tribunal. Tenían requerimientos específicos de tiempo, normalmente horas duras de evaluación. El registrador del tribunal documentaría todo. La condición física, la responsabilidad para la estimulación y la salud en general para la casita. Los expertos médicos realizarían examinaciones profundas buscando problemas físicos o señales de incapacidad. Todo esto sucedió mientras los jueces, los abogados y los testigos observaban desde sus bancos. Los casos documentados revelan la brutal realidad de estos exámenes. La condición de John Sanderson fue describida en términos clínicos que sugieren problemas médicos serios. Su esposa inició el examen después de 3 años de casas inconsumidas que reclamaban daños económicos de la unión fallida. En 1292, Walter de Fonte enfrentó una ordea aún peor. Su esposa solicitó 3 examinaciones separadas durante un mes, cada una más invasiva que la última.
Los recuerdos del tribunal muestran que falló en todas las 3 exámenes a pesar de la intervención médica. Pero, espera, se vuelve peor. Pierre de Francheville, en 1450 en París, logró solo en su tercer examen, pero solo después de consumir remedios herbales peligrosos que pudieran causar daños permanentes o muerte. La presión para hacer los exámenes era tan intensa que los hombres arriesgarían la poesía a sí mismos en lugar de enfrentarse a la destrucción social de un examen fallido. La presión de los exámenes no puede ser overestablecida. Se permitían varios intentos técnicos, pero cada falla destruyó su reputación exponencialmente. Los testigos incluyeron no solo oficiales legales, sino expertos médicos que realizaban examinaciones, notarios que grababan cada detalle y, a menudo, los miembros de la familia de la esposa que tenían un impacto financiero en el resultado. Los inspectores certificados tenían técnicas documentadas en los textos médicos. Algunas involucraron varios métodos de estimulación, otras usaban variaciones de temperatura y algunas empleaban dispositivos primitivos que hoy serían considerados equipos médicos. La tortura psicológica era arguablemente peor que la examinación física. Imaginen intentar demostrar salud mientras están en una casa de juicio rodeados por extranjeros documentando cada respuesta física, sabiendo que la falla significaba total destrucción social y económica. Algunos hombres reportaron desesperarse de la ansiedad, otros lloraban abiertamente. Los registros de la corte preservan su humillación en detalle excruciante para la posteridad. Aquí es lo que la mayoría de la gente no realiza sobre el contexto de estos exámenes. La casación en los tiempos medievales fue fundamentalmente un contrato económico y la consumación fue requerida para hacerla legalmente binada. La posición teológica de la Iglesia consideraba que la procreación era el principal propósito de la casación. Una casación sin la posibilidad de tener hijos era considerada inválida. La ley de la ley heredada de las tradiciones legales romanas permitía específicamente la anulación en casos de incapacidad permanente. La comprensión medieval medical vio la disfunción íntima como una enfermedad que requería tratamiento o una maldición que requería intervención espiritual. Los médicos creían en teorías de humor complejas donde las imbalancias pudieran evitar la función normal. Las mujeres actualmente tenían derechos legales a la satisfacción marital, algo que podría sorprender a audiencias modernas. La Iglesia enseñaba que ambos compañeros tenían obligaciones a cumplir cuando se les pidió. Una persona que no podía performar estaba literalmente falleciendo de sus deberes legales. Evidencia estadística de los records de la Corte sugiere que hubo más de 200 tratamientos de salud por década en ciudades mayores como Londres, París y Florencia. La tasa de éxito para mantener casaciones después de ser acusadas fue de menos del 30%. Las consecuencias sociales se extendieron más allá de la pareja inmediata. Todas las alianzas familiares pudieron romperse. Los pagos se volverían y las asociaciones de negocios se disolvieran. Esto hace que el tratamiento de relaciones modernas parezca una bendición absoluta. Hoy en día tomamos la privacidad médica por desgracia. Tu performance íntima es entre ti, tu compañero y tal vez tu médico. Nadie está ejecutando examinaciones en una sala de juicio. Ningún comité de inspectores te evalúa manualmente mientras los asesinos toman notas. Las medicaciones, dispositivos y procedimientos disponibles hoy en día parecieran mágicos a la gente medieval que se enfrenta a estos tratamientos. Hemos completamente olvidado que la privacidad íntima es una invención relativamente moderna. Pero aquí está la parte realmente disturbante. Al menos los tratamientos de salud fueron para casados intentando resolver una disputa legal. Imagina si tu noche de casamiento fue una publicidad que requería testigos para verificar el éxito. Si pensabas que los tratamientos de salud eran invasivos, espera hasta que escuches sobre la verificación ceremonial donde la casación requería una audiencia de nobles. En 1445, Margarita de Anjou casó con el rey Henry V de Inglaterra. Tenía 15 años. En su noche de casamiento, 23 nobles, miembros de la clérigo y oficiales de la justicia se reúnen en la sala de cama para testigar la casación. No estaban presentes en el edificio o esperando afuera. Estaban en la habitación actual, posicionadas alrededor de la cama cerrada, escuchando sonidos y observando el movimiento que indicaría una casación sucesiva.
El arzobispo de Canterbury estaba a pie de la cama, bendicando la casación, mientras que el novio intentaba la intimidad por primera vez. Sin esta testigada casación, la casación que unía Inglaterra y Francia sería considerada inválida. Imagina a tus padres, sacerdotes y empleado observándote en la noche más nerviosa de tu vida. Esa fue una casación de rey en Europa medieval. El proceso de preparación ceremonial fue un show de terror de humiliación pública vestida de celebración. Primero vino el ritual de desnudamiento. La esposa y la esposa serían desnudadas por sus propios relativos, mientras que los invitados de la casación cantaban canciones y hacían bromas crudas. Cada objeto de ropa desnudado fue acompañado por aplausos y comentarios inapropiados. La madre de la esposa y las abuelas desnudaban su ropa, comentando sobre la preparación de su cuerpo para la embarazada. Los relativos de la esposa y la esposa lo desnudaban mientras hacían bromas sobre sus habilidades y ofrecían consejos técnicos de último minuto. Luego vino la procesión a la cama. El pare sería llevado a través de corredores llenos de invitados de casación a los que le darían cosas, supuestamente para la fertilidad, pero a menudo solo para la humillación. Serían forzados a beber vino bendecido mezclado con herbos supuestamente de mejora. Comerían comidas especiales, como hojas y panes de maíz, todo lo cual duraba constantemente el comentario de la gente. El priesto les bendiría la cama, agregando agua sagrada en las paredes donde ocurriría la consumación. Las oraciones especiales serían hechas por la fertilidad, para que la mujer concebiera rápidamente y para que el hombre performe adecuadamente. Las paredes alrededor de la cama serían dibujadas, pero a menudo eran finas para ver sombras y movimiento. Los testigos se posicionarían estratégicamente alrededor de la habitación, algunos cerca de la cama para escuchar sonidos, otros por la puerta para evitar a nadie de salir antes de la completación. Los ejemplos reales son los más bien documentados y asombrantes. Cuando Catherine de Aragón se casó con el príncipe Arthur en 1501, 6 nobles de alto nivel fueron obligados a testificar la consumación. El embajador español insistió en estar presente para asegurarse de que la alianza entre Inglaterra y España estuviera bien cerrada. Cuando Arthur surgió de la cama la próxima mañana, declaró famosamente que había estado en España y que había pedido a Ale porque la casación era trabajo aburrido. Si en realidad consumó la casación se convirtió en un tema de disputa internacional décadas después durante Henry. Los procedimientos de la anulación de Eitza, Louis XVI y la fiesta de María Antoinette en 1770 fueron aún peor. El arzobispo de Reims estaba en la cama junto a varios nobles franceses mientras el paso de los adolescentes a través de su primera experiencia íntima. Los registros de la corte indican que se tomó 7 años antes de que se consumara la casación. 7 años de atentados públicos con testigos presentes. El daño psicológico de esta presión pública sobre la actitud íntima es inimaginable. Cuando Margaret Tudor se casó con el rey de Escocia a los 13 años, los nobles escoceses literalmente insistieron en asegurar que la princesa inglesa fuera adecuada para Escocia. Testigos reportaron escuchar su distrés, ya sea por el dolor, el miedo o el horror de la consumación pública. La naturaleza política de estas casas significaba que cada momento era una cuestión de importancia estatal. Los métodos de verificación fueron más allá de solo observar el acto en sí. La próxima mañana trajeron humillaciones frescas. Los palillos serían publicados en público, atascados desde las ventanas o paradas por el castillo. La esposa sería examinada por las esposas que verificarían los signos físicos de la consumación. Luego, leerían las acusaciones legales sobre lo que habían encontrado. Estas testimonias fueron grabadas en documentos oficiales que sobrevivieron hasta el día de hoy. Los testigos proporcionarían testimonios detallados sobre lo que oyeron y vieron. El movimiento de las puertas de la cama, consistente con actividad vigorosa, aparece en múltiples cuentos históricos. Sonidos indicando la completación del acto marital fueron consideradas evidencias ideales. Algunos testigos tuvieron que permanecer toda la noche para asegurar múltiples intentos de consumación. Si el esposo falló para producir evidencias adecuadas de éxito, podrían ser forzados a intentarlo de nuevo la próxima noche con aún más testigos presentes. Las consumaciones fallidas llevaron a procedimientos de anulamiento inmediato. Las consecuencias políticas y económicas fueron catastróficas.
Las alianzas entre las naciones pudieron romperse. Los deudores serían disputados. Las crisis de sucesión pudieron provocar guerras. El presión en jóvenes, no experienciados, de perforar íntimamente en frente de audiencias era inhumano. Aquí es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta de por qué esta insanidad fue considerada necesaria. Las alianzas políticas fueron la fundación de la diplomacia medieval. Una alianza de casas entre las familias royales pudo prevenir guerras, asegurar las rutas de comercio y asegurar la sucesión pacífica. Pero una casita inconsumida fue legalmente vacía. La ley de la herencia solicitaba absoluta prueba de que las casas eran reales y consumidas. La virginidad de las casas nobles fue considerada un aseto político valioso que debía ser públicamente transferido para asegurar la legitimidad. La posición de la Iglesia hizo las cosas peor. La casa era un sacramento, pero no era completo hasta la consumación física. La teología era específica. Los dos volviendo un cuerpo requería una actual unión. Los testigos eran necesarios para evitar futuras discusiones sobre la legitimidad. Un rey necesitaba saber si su heredero era en realidad su propio. Una familia noble necesitaba asegurar que su hija estuviera bien casada antes de liberar su doblaje. El investimiento comunitario en la fertilidad noble fue intenso. La estructura social dependía de herederos legítimos. Testimonios de testigos pudieron evitar guerras de sucesión. La práctica varía por región. Las ceremonias francesas tendían a invalve más testigos. Las ceremonias italianas se centraron en la verificación de la mañana. Las ceremonias italianas a veces involucraron a toda la fiesta en el cuarto de la cama. Esto hace que las palabras de fiestas modernas y aburridas parezcan absolutamente disfrutables. Hoy en día, la parte más embarazante de una fiesta puede ser el tosteo de relativos cansados. Hemos privatizado la intimidad a tal nivel que incluso mencionarla en una fiesta es considerada cruda. La idea de testigos para la consumación es tan extraña a las sensibilidades modernas que suena como una ficción. La privacidad en las cosas íntimas es tan determinada que no podemos imaginar un mundo donde tu actitud íntima fue un espectáculo público. La parte más distorsidora es que pensamos en la privacidad como un derecho humano fundamental, pero es en realidad una invención moderna que no se desarrolló hasta después de 1700. Para la mayoría de la historia humana, la intimidad fue un asunto comunitario con implicaciones sociales, económicas y políticas que requerían verificación pública. Hablando de la invocación de la Iglesia en las cosas íntimas, esperen hasta que escuchen sobre los bishops que literalmente proponían establecimientos de entretenimiento. Aquí es donde la sociedad medieval se convierte en una locura. Los mismos bishops que pregaban la puridad moral proponían 1000 operaciones de entretenimiento de trabajadores. El bishop de Winchester no solo toleraba el entretenimiento adulto, sino que fue el mayor de este imperio en Inglaterra medieval. 18 establecimientos separados en Southwark, justo a través de los Thames de Londres, empleaban a más de 1.000 mujeres conocidas como Guise de Winchester. Estas no eran operaciones escondidas. Tenían señales oficiales, listas de precios publicadas, y el vestido de los bishops se veía prominente sobre las puertas. Los beneficios de estos establecimientos financiaban la construcción y mantenimiento de la catedral de Winchester. Cada oración que se expresaba en ese espacio sagrado, cada himno cantado a la gloria de Dios, fue literalmente pagado por la industria. La hipocresía es tan agotadora que defiende la comprensión moderna. La operación de Winchester era un imperio de negocio sofisticado. Los establecimientos no eran casas random. Fueron instalaciones de propósito ubicadas en la libertad de Southwark de la clínica, un área bajo la jurisdicción directa de los bishops. Los edificios tenían una arquitectura distinta con ventanas grandes frente a la calle donde las mujeres se disfrazarían. El famoso establecimiento de Borshead podía acompañar a más de 100 clientes por noche. El vestido de los cardinales se especializaba en clientelas de clase superior, cargando precios premiados para la enfermedad certificada por las mujeres limpias, gratis por los físicos de los bishops. Los oficiales de los bishops mantenían recortes detallados que sobrevivieron en los archivos de la iglesia. Los reportes de beneficios diarios mostraban ganancias de 20 a 40 pesos por establecimiento, equivalente a cientos de miles en la moneda moderna.
El sistema de licenciamiento era remarcablemente burocrático. Las mujeres necesitaban permisos oficiales renovados anualmente por una tarifa. Ellas pagaban tarifas de sin semana directamente a los cofres de la iglesia. Las tarifas especiales se pagaban para trabajar en los días santos, aunque el entretenimiento adulto era técnicamente prohibido durante el lunes, una prohibición que se ignoraba con el pago de tarifas adicionales. El sistema de licenciamiento era especialmente disturbante. La tarifa anual de los bishops era ostentablemente una tarifa de empleo para los servidores domésticos, pero todos sabían su propósito. Mujeres jóvenes de la provincia llegaban a buscar trabajo solo para encontrar las mejores posiciones en los establecimientos de los bishops. Los oficiales de la iglesia asesinaban a las mujeres para la atractividad y la salud, dirigiendo lo más apetitoso a las instalaciones premiadas. El modelo de negocio del Bishop de Winchester se convirtió en el modelo para el entretenimiento eclesiástico a través de Europa. Cada transacción fue taxada, con la iglesia tomando típicamente 30 a 40% de los ingresos groseros. Los médicos de los bishops realizaban inspecciones médicas semanales para ver si había señales de enfermedad. Las mujeres que pasaban recibían cartas oficiales de aprobación. Los que fallaron fueron prohibidos de trabajar hasta que se limitaron, aunque podían pagar bribos para continuar operando. Los servicios de protección eran otro flujo de ingresos. Los guardias bishops patrolaban los distritos de entretenimiento para evitar la violencia contra las mujeres, por una tarifa. También aseguraban que los clientes pagaran sus billetes actuando como agentes de colección medieval. Las mujeres podían comprar fondos de retiro, esencialmente políticas de seguridad que les proporcionaban cuando ya no podían trabajar. Por supuesto, pocos vivieron lo suficientemente para colectar. La operación de Winchester no era única. Fue solo la mejor documentada. En Avignon, el complejo de entretenimiento operaba directamente bajo control vaticano durante la papalía de Avignon. Los tesoreros del Pope colectaban impuestos que financiaban las armías de papal. El edificio todavía se encuentra hoy día, con su armadura de papal cargada de piedra sobre la entrada. Los récords de la iglesia muestran que empleó a más de 200 mujeres en su pico, con espacios especiales reservados para visitantes dignitarios de la iglesia. Los establecimientos de bishops alemanes formaron cadenas virtuales en todo el Imperio Santo Romano. El arzobispo de Mainz controlaba operaciones similares en 6 ciudades diferentes. El bispo de Estrasburgo tenía 4 establecimientos dentro de la vista de su catedral. Estas no eran operaciones secretas. Advertían abiertamente, competían por clientes y pagaban sus impuestos directamente a los tesoreros de la iglesia. Las operaciones catedrales españolas se construían en el complejo de la catedral. En Sevilla, el edificio de entretenimiento de la catedral ocupaba un edificio conectado a la iglesia por túneles subterráneos. Los sacerdotes podían visitar sin ser vistos en público. Las mujeres estaban obligadas a asistir a las masas especiales y a sentarse en áreas designadas mientras se preguntaban sobre las actividades a las que se involucrarían. Múltiples alcaldes de la iglesia intentaron la reforma, pero la realidad económica no podía cambiar. El Consello de Constancia en 1414 intentó prohibir la propiedad clérica de los establecimientos de entretenimiento. Los bispos que asistían llegaron con un entoraje de 700 mujeres de la industria. La reforma falló. El Consello de Basel en 1431 propuso condenaciones de involución clérica en el entretenimiento adulto. Los documentos condenados se escribieron en salas sobre el mayor establecimiento. La justificación teológica de esta hipocresía revela la lógica de la cristianidad medieval. Los padres de la Iglesia citaron la doctrina de Agustín de estas actividades como un mal necesario, como los agujeros, no agradables, pero necesarios para una ciudad funcionante. Aquinas arguyó que estos servicios prevenían comportamientos peores como el asalto, la adultería y otras ofensas. Controlando y regulando estas actividades, los bispos afirmaron que en realidad protegerían la moralidad pública. La realidad económica era más sencilla. La iglesia necesitaba dinero. Las catedrales eran caras. Los bispos vivían como príncipes. Las guerras requerían financiamiento. Las tarifas de entretenimiento eran corrientes de ingresos.
Algunos historiadores estiman que estos ingresos proporcionaban 20 a 30% del ingreso de la iglesia en las ciudades más importantes. Solo el emperador de Winchester generó suficiente ingresos anuales para construir una nueva iglesia cada año. Los márgenes de ingresos eran agotadores. Una transacción típica podría costar al cliente 4 pence. La mujer mantendría un pene. El establecimiento tomaría un pene para el alquiler. Y 2 pence irían directamente a las casas de la iglesia. Multiplica esto por miles de transacciones por semana a través de cientos de establecimientos y entiendes por qué la reforma fue imposible. La iglesia medieval estaba literalmente adicta a los ingresos de entretenimiento. Pero aquí es lo que la mayoría no se da cuenta. Esto no se veía tan escándalo en ese momento. La separación entre la autoridad religiosa y la actividad económica no existía. Los abuelos eran grandes propietarios de tierra, colectores de impuestos y operadores de negocios. Obtener establecimientos de entretenimiento era solo otro flujo de ingresos como colectar impuestos de la tierra o impuestos de la carretera. El mismo abuelo que preguntaba contra la inmoralidad el sábado revisaría sus ganancias el martes sin ningún sentido de contradicción. El aspecto de control social era igualmente importante. Controlando estas actividades, la iglesia controlaba la sociedad. Decidieron quién podía vender servicios, dónde, cuándo y por cuánto. Crearon categorías de proveedores honestos y deshonestos. Enfocaban códigos de vestuario que marcaban a los trabajadores como separados de las mujeres respetables. Los establecimientos se convirtieron en herramientas de ingeniería social, canalizando deseos masculinos en canales taxables regulados. Esto hace que los escándalos de la iglesia moderna se vean absolutamente vacíos en comparación. Los líderes religiosos de hoy, en situaciones inapropiadas, al menos intentan esconder sus actividades. Los escándalos medievales colocaron su vestido de brazos en las puertas de los establecimientos. No solo toleraban el entretenimiento adulto, sino que lo industrializaron, lo regularon y ganaron de él en gran escala. La hipocresía no estaba oculta. Fue institucionalizada a los niveles más altos de la autoridad religiosa. Pero las contradicciones íntimas de la Iglesia fueron más profundas. Literalmente prescribían satisfacción como tratamiento médico. Según la teoría de medicina medieval, tu gran madre no podía estar embarazada sin experimentar satisfacción. Esto no era una mentira. Fue un hecho aceptado en las universidades y escrito en los libros médicos. La teoría de 2 semillas consideraba que la concepción necesitaba contribuciones de ambos partidos para que la madre y las mujeres solo liberaran su contribución durante la experiencia mínima. Si una mujer no podía alcanzar la satisfacción, no podía concebir. Esto significaba que los esposos eran médicos requeridos para maestrar técnicas íntimas. Los médicos enseñaban métodos de estimulación detallados y las semillas proporcionaban instrucciones manuales a los esposos que estaban luchando. Los médicos medievales literalmente prescribían la satisfacción cientos antes de que nadie comprendiera la anatomía correctamente. La teoría de los médicos venía de un médico greco antiguo, Galen, cuyas ideas dominaban la medicina medieval. Él enseñaba que las mujeres tenían órganos reproductivos internos que produjeron contribuciones femeninas a la concepción. Justo como los hombres liberaban su contribución a través de la satisfacción, las mujeres necesitarían alcanzar la experiencia mínima para liberar la suya. El establecimiento medieval tomó esto más lejos, creando teorías elaboradas sobre la naturaleza de la respuesta femenina. Las mujeres calientes necesitarían técnicas diferentes a las de la naturaleza fría. Las mujeres húmedas necesitarían posiciones diferentes a las húmedas secas. La complejidad rivalizaba la instrucción moderna y íntima, pero sin base en la anatomía real. Los textos médicos proporcionaban instrucciones detalladas y exhaustivas. La más popular era la Trotula, una compilación de la medicina de las mujeres que incluía técnicas específicas para alcanzar la satisfacción femenina. Los médicos recomendaron estimulación lenta con olores dulces y atención a áreas sensibles. Describieron posiciones áptimales, la mujer en la cima para las constituciones frías, a la izquierda para la anatomía húmeda, posiciones alternativas para las mujeres con excesiva humedad. La precisión clínica es sorprendente desde una época en que supimos que no sabíamos nada sobre la respuesta femenina.
Los médicos desarrollaron herramientas y técnicas que harían que los terapistas modernos se enfadaran. Prescribieron dispositivos de calentamiento especialmente diseñados, esencialmente ayudas de estimulación medieval hechas de madera o árbol polizado. Preparaciones herbals conteniendo menta, penny royal y otros herbos calientes se aplicaron antes de la intimidad para aumentar la sensibilidad. Los óleos de masaje con canela y pimienta se usaban para aumentar el flujo de sangre. Algunos médicos recomendaron acompañamiento musical, creyendo que ciertos ritmos encorajaban la arrojación femenina. Las aplicaciones prácticas de esta teoría crearon una especialidad médica bizarra. Las midwives se convirtieron en entrenadores íntimos enseñando técnicas de cuarto de la cama con franquicia asombrosa. Usaron manuscritos ilustrados mostrando posiciones diseñadas para maximizar el placer femenino. Demostraron técnicas manuales en modelos de piel. Algunos incluso proporcionaron sesiones de práctica supervisadas donde entrenaban a los pares a través de la intimidad ofreciendo consejos reales sobre ritmo, presión y posicionamiento. Las ayudas de enriquecimiento herbal se convirtieron en un mercado médico importante. Las recetas incluyeron perlas de tierra mezcladas con vino, ingredientes exóticos en azúcar y tincturas de ruta de mandrake. Las mujeres ricos pagaron fortunas por ayudas de concepción que eran esencialmente dispositivos de enriquecimiento medieval. Carvaban objetos de jade para ejercicios. Las perlas estudiaban accesorios para la estimulación e incluso dispositivos de irrigación primitivos llenos de hierbas estimulantes. El establecimiento médico endulzó todo esto como necesario para la salud reproductiva. Estudios de casos de los textos médicos revelaron la aproximación clínica a la disfunción íntima femenina. Uno de los médicos describió cómo trataba a la esposa de un mercader que había fallado de concepción después de 3 años de casamiento. Su prescripción incluyó masajes íntimos diarios con óleos calientes, la consumición de alimentos calientes como jengibre y canela y la instrucción de su esposo en técnicas adecuadas para encargar a la disfunción femenina. Después de 2 meses de tratamiento la satisfacción se creó con el éxito. Las herramientas médicos para la diagnóstica y la tratación de la disfunción femenina eran sorprendentemente sofisticadas. Los médicos usaban instrumentos de examinación para comprobar la anatomía interna aunque su entendimiento era falso. Ellos desarrollaron testos de arroz utilizando pelotas y pruebas calientes para comprobar la sensibilidad. Algunos incluso crearon dispositivos de respuesta primitiva, tubos abiertos externos para amplificar sonidos que indicarían arroz. La medicación de la disfunción femenina fue completa. La posición de la Iglesia en todo esto creó contradicciones mentales. La disfunción por su propia razón era sinfónica, pero la disfunción para la procreación era mandatoria. Los confesantes tuvieron que cerrar un hilo imposible, condenando a las mujeres que disfrutaban la intimidad demasiado y a aquellas que no lo disfrutaban suficiente para concebir. Los debates teológicos se agredían sobre si experimentar el placer durante la concepción hizo a la niña resultante más sinfona. Algunos arguían que los niños concebidos a través de la satisfacción femenina serían más amigables. Otros afirmaban lo contrario, que la concepción sin placer creó a los hijos defectuosos. Los manuales confesantes revelaban la imposible posición que esto puso a las mujeres. Estaban supuestos a confesar disfrutar la intimidad como un pecado, pero no lo disfrutaban suficiente para alcanzar la satisfacción. Fue también problemático. Uno de los manuales aconsejó a los priestos a preguntar a las mujeres si respondían adecuadamente a los esfuerzos de su esposo y si sentían la liberación necesaria para la concepción. Las mujeres que aceptaron la falsificación de la satisfacción para terminar la intimidad sin placer se dijeron que prevenían el plan de Dios para la procreación. Las contradicciones entre el consejo médico y la doctrina religiosa crearon una economía sombra de conocimiento íntimo. Las niñas privadas enseñaban lo que los priestos públicamente condenaban. Los textos médicos circulaban en las conventas donde las niñas ofrecían la salud reproductiva. Las mujeres compartían secretos de concepción que eran esencialmente técnicas de satisfacción disfrazadas como tratamientos de fertilidad. La cultura oficial condenaba el placer femenino mientras que el establecimiento médico lo requería. Aquí es lo que la mayoría de la gente no realiza sobre el contexto de estas prácticas. La medicina medieval no era puramente teórica. Fue basada en miles de años de observación acumulada, simplemente interpretada a través de frameworks erróneos.
Los practicantes médicos de las mujeres notaron correlaciones entre la satisfacción íntima y la fertilidad. Solo lo explicaron a través de teorías humorísticas en lugar de hormonas.